Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. El día 10 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo estamos? Nuestra juventud en cuanto a esta salud mental, los grandes retos que significa hoy la evolución de una sociedad que sin duda alguna clama por espacios, pero también por esto, escucharnos, convivir, saberse que hay una mano que nos puede ayudar precisamente contra tantos retos y tantos problemas. Pero hay solución a todo esto. Soy Jorge Simán. Es viernes 6:30. Estamos para cerrar. Acompáñame. Para cerrar. Voluntario o inducido. El suicidio es la segunda causa de fallecimientos en el extracto social de jóvenes entre 15 y 29 años. Vamos a platicar con especialistas acerca de este tema, los grandes retos, pero también las oportunidades de seguir adelante en este gran camino que es la vida. Conmigo estará precisamente la doctora Ivania García Morales, quien es psicóloga de la Clínica en la Dirección de Salud Mental y Adicciones. También estará conmigo Luis Guillén, quien es programador mental. Con ellos tendré una charla acerca precisamente de estos grandes retos para nuestra sociedad. Comenzamos. Para cerrar. Continuamos en agenda y el agradecimiento y la presencia de Luis Guillén, programador mental, sobre un tema muy sensible para nuestra sociedad, el suicidio y el suicidio en jóvenes. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y aquí mucho el tema es, ¿qué está pasando, Luis? Gracias, Jorge, por la invitación. Es un escenario muy, muy complejo que conforme ha avanzado, esta modernidad, no ha sido algo que se haya erradicado o que se haya disminuido. Al contrario, ha sido algo que ha ido aumentando y se debe a que cada vez la gente se siente más presionada con respecto a su vida, a sus emociones y a la condición del sentido de la existencia, sí, que es ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Me quieren, no me quieren? ¿Funciono, no funciono? ¿Sirvo? ¿Voy a poder? ¿Lo voy a lograr? Hay muchas cosas que suceden dentro de una persona que atenta contra su existencia, contra su vida, sí, y que se ha ido recriminando con los años y con el tiempo, y más con este evento que tuvimos de la pandemia. Digo, hay muchas cosas que hablar del suicidio. Claro, claro. Pero aquí mucho es también el extracto en sociedad, la edad en la cual se da mucho más álgido esto. ¿Tienes estos datos? Sí, tenemos el dato. El suicidio se puede dar en cualquier edad, edad. Sin embargo, las edades que se presentan como más vulnerables, según la Organización Mundial de la Salud, son más o menos como entre los 13 a los 26, 27 años. Correcto. Es la edad más vulnerable. De ahí, también hay gente mayor, sí, a esas edades que entra en esos estados. Pero quienes más se tratan, quienes más están con estos conflictos son los jóvenes. Sí. Precisamente por lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? Es muy duro este entorno que se ha estado formando alrededor de ellos. Sí. A veces los núcleos donde se crecen, a veces no. A veces crecen en núcleos bonitos, estables. Sin embargo, son personas que tienen características de introversión o de timidez, o de miedo a enfrentar el mundo, y se encierran muchísimo, y este encierro hace que empiecen a provocar pensamientos muy complejos que los pueden llevar al suicidio. Mucho en esto podríamos decir es un acto premeditado o inducido. Es un acto premeditado, sí, totalmente. Hay un libro que les recomiendo a la gente que vea.
Se llama, es de Eric Fromm, es El hombre en busca de sentido. Sí. Un hombre que vivió el Holocausto y que, ya en aquel momento era psiquiatra y desarrolla toda una especie de tesis muy importante alrededor de esto. Y es que para entrar en un proceso de suicidio tenemos que perder el sentido de la existencia. Este hombre en este libro se da cuenta por la vivencia que tiene en los campos de concentración que quienes sobreviven, quienes se quedan, no son aquellos más fuertes, los que eran más hábiles para, no sé, robar o conseguir alimento o lo que fuera, sino aquellos que tenían el sentido de qué hacer después, que había una esperanza dentro de su mente. Y cuando un ser humano pierde la esperanza o pierde el sentido del para qué estoy, es donde empieza a suceder eso. Entonces es totalmente generado por la persona, claro, por los aspectos. No podríamos decir que es un aspecto inducido porque aunque lo que nos está abrumando es el entorno o la situación externa, finalmente pues todos tendríamos un problema de suicidio y no es así. Claro, es totalmente basado en los recursos y los pensamientos y cosas que la persona está generando. Las causales son diversas. Muy diversas, ¿no? Son múltiples. Por eso no puntualizo, pero, por ejemplo, una persona que es buleada podría acceder a pensamientos de suicidio. Sin embargo, no siempre que una persona es buleada genera esto. Claro. Pero puede estar el factor de falta de seguridad y confianza. Hoy en día hay una problemática muy fuerte con los jóvenes y con los adultos, que es ya todo, casi pareciera que todo está inventado, que todo está hecho. ¿Yo qué hago? O sea, ¿qué más hago? ¿Qué sentido tiene mi carrera, mi existencia, mi vivir? ¿Para dónde voy? Es más, a veces ni siquiera piensan en eso. O sea, no hay una planeación como a lo mejor a nosotros nos tocó sufrirla un poco, como que voy a hacer de mi vida, qué quiero, cómo lo quiero hacer. Claro. Y ya no hay mucho ese pensamiento. Y en esta pérdida, pues están viviendo simple y sencillamente por ahí. Una ruptura amorosa puede provocarlo. También. ¿No? Porque no tengo más que... Me conecto con una persona que amo, que quiero y me hace sentir bien. Y no tengo más rango de acción que esta relación. Entonces se rompe y entonces la persona siente que... Pero aquí en estas experiencias que tú has tenido, en esas pláticas con jóvenes, sobre todo, que bien remarcas ahí un rango de edad, mucho es esta puerta falsa por no encontrar otras vertientes y caminos para continuar su vida. Así es. Lo has dicho ahorita. Sí. Una situación amorosa puede causar una pérdida de ese camino y toman una salida muy falsa, donde obviamente no nos lleva a nada bueno. Totalmente nada bueno. Por ejemplo, tengo un caso, este no es de un joven, es de una persona que ya tiene 3 hijos y se suicida. Se suicida basándose en que vivió experiencias de un matrimonio muy complejo, en donde empezó a entrar en depresión, empezó a entrar en una tristeza constante y la tenían que cuidar porque los hijos, imagínate, los hijos tenían que cuidarla porque en cualquier momento iba y se lastimaba o se tomaba unas pastillas y literalmente en un descuido de 15 minutos se subió a la azotea y se colgó. Sí. Y la encontró su hija, que es con quien estoy trabajando ahora. Y híjole, las secuelas son también terribles, claro, porque ahora esta niña también tiene pensamientos suicidas. Claro, ¿no? Ahora es el sentimiento de culpa también. El sentimiento de culpa, porque dejé a mi mamá, porque entonces muchas veces las personas piensan que van a reparar, porque lo que le decía a esta persona a sus hijos es que yo estoy mal, es que no les sirvo para nada, es que para qué estoy aquí, es que solamente los hago sentir mal, soy un estorbo. Y pues al fallecer esta persona, al suicidarse, las secuelas que ya no vio son terriblemente peores, ¿no? Claro. Entonces también es entender que es
que es una situación que es esto que tú decías, la puerta falsa, es esta falsa percepción de que es lo mejor. Pues sí, probablemente para el estrés y el sufrimiento de la persona, porque pues sí termina. Sin embargo, realmente lo que están haciendo ellos es proteger a la gente que está alrededor, claro, y no es la manera, pero es muy complejo. Hay también una condición neuroquímica que empieza a ser demasiado exacerbante. Entonces, si ustedes conocen a alguien que se encuentra triste, alguien que se encuentra muy encerrado, que no habla, que no comunica sus emociones y ven que se va deteriorando, lo ideal es acudir primeramente a un experto, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un internista, a un especialista en la salud mental, claro, porque esto también es un desajuste de compensaciones neuroquímicas. Hay etapas, vamos a decir, en sí, esto, Luis, donde incluso al acudir con un especialista se determina psicólogo o en su momento psiquiatra. O ambos en su momento para tratar esto. Sí, es importante que sean para suicidio ambos, porque la medicación va a ayudar a darle un sostén químico, una estabilidad bioquímica, porque se pierde mucho de los químicos que nos dan felicidad, estabilidad. Claro. La oxitocina se va, la dopamina se va. Hay muy bajas, entonces hay una depresión muy severa que hay que ayudarla con químicos, con medicamentos, y por otro lado un especialista que sea alguien que sostenga la parte psicológica o de los pensamientos, es saber por qué piensas esto, dar como ponerle pies y cabezas a las piezas, para que la persona no esté nada más creando estos escenarios terribles dentro de su cabeza, sin un espejo que le diga o le valide esta situación, porque eso es lo que nos pasa. Claro. En la salud mental normalmente nos metemos en nuestros escenarios, celos, enojo, depresiones severas, temas de suicidio, y si no validamos con alguien externamente, nos quedamos con esa idea y eso nos puede meter en una sensación de profundidad y de un problema más serio. Es un rompecabezas, vamos a decir, personal. Es un rompecabezas personal. Pero que afecta también y rompe con una estructura familiar. Totalmente. Familiar, de amistades, de sociedad. De hecho, es increíble que estemos hablando de esto y que creo que es la vez que he hablado más extenso de esto, porque es algo que es que el suicidio, ¿no? Sí, es un tema sensible, porque pues hay personas que han vivido en carne propia el que un familiar haga esto, ¿no? En mi familia, en segundo grado, tuvimos un evento de esos, que incluso fue conocido, y es durísimo, durísimo. Sin embargo, son cosas que hay que hablarlas, que hay artistas, que hay cantantes en Estados Unidos, en muchos lugares, que se han parado un momento para decir, si tú estás en esta situación, por favor, habla, ¿no? Claro. Hay boxeadores, por ahí hay un speech de un boxeador en donde dice que se levantó, ganó un campeonato y se levantó se estaba dedicando el campeonato a su amigo, que se había suicidado creo que 24 horas antes. Entonces decía, yo prefiero que mi amigo me hable en la madrugada y me diga y llore a estar en el funeral, ¿no?, de mi amigo. Por supuesto. Entonces tenemos que hablar y si estamos también viendo que la situación está complicada, tenemos que accionar, porque muchas veces también bueno, le voy a dar su espacio y a veces está bien ser un poco intrusivo cuando ve uno que alguien no está bien, porque pues ya no está bien y probablemente esa persona ya no se puede sacar sola adelante, hay que ayudarla. Claro. Mucho aquí son estos agobios que se han tenido y que obviamente marcaste una etapa en nuestra sociedad. Pues, fundamento del COVID y de lo que fue esta pandemia y el impacto a la sociedad. No solamente en un agobio en materia de lo que es tu estado de salud, ¿no? La incertidumbre de lo que significa esto. También el postgrado a ello, que es un factor económico. Y cómo salir avante de eso. Así es también. ¿No? Y eso cómo daña a la casa y al final a los individuos, a los integrantes de la casa. Pero este factor mucho también, Luis, y hay que marcarlo, es cómo está hoy nuestra sociedad. Cómo se compone ante estos impactos que desgraciadamente
han dado cuenta hoy mucho y puntual a un extracto de jóvenes, Sí. ¿no? Que esto finalmente es una cancelación de un futuro, de una sociedad que se supone promisoria, amén de que los jóvenes serán obviamente ese motor de una sociedad productiva. Sí, Jorge, es bien terrible porque tenemos que estar poniendo atención en nuestros jóvenes. Están sufriendo. Después de la pandemia, que prácticamente todos tuvimos COVID, aunque no hayan somatizado nada, todos tuvimos la enfermedad, daña el sistema nervioso central. Yo no sé si lo han percibido, pero pérdidas de memoria, pérdidas de no recuerdo tan rápido ahora las cosas. Cosas de ese tipo son producto del COVID y eso también daña las emociones, daña los pensamientos. Entonces tenemos que estar muy alerta, muy atentos a esto en nosotros. Como tú decías, también en el aspecto económico, hay un montón de personas que se han suicidado porque de pronto tenían un nivel de economía y de pronto por situaciones como la pandemia, como alguna pérdida, los defraudaron, lo que sea, o algo hicieron mal y de repente pierden esa economía y tienden a sentir que eso pues amerita que pues van a dañar a su familia, lo que sea, y que quieren llevarse como la deuda ellos o toda esta carga. Es por eso que es importante que pongamos atención en lo que es importante, que es la vida, ¿no? O sea, mientras igual tu economía cae o igual pierdes a una persona, pero mientras haya vida, pues hay posibilidades de seguir adelante. Claro. Hay posibilidades de recomponer, de crecer, de mejorar. Que se vuelve más duro, probablemente, ¿no? Pero las secuelas que esto deja en familiares o en una sociedad es terrible. Claro. Hablamos mucho por ejemplo, de sociedades como Japón, en donde los suicidios son a la orden del día. Exactamente. Y es por sociedades de mucha presión social, mucha presión económica, mucha presión competitividad. Que esa es otra, ¿no? La competencia tiene que ser con nosotros mismos. Y yo que he trabajado con gente que es atleta, les digo, una vez que compites contigo mismo y empiezas a mejorarte a ti, y aquel está queriendo competir contra ti, si tú lo haces así no te va a ganar. Porque no hay competencia más dura que la que tiene uno mismo y progreso. Pues es un tema complejo, Jorge. Es un tema sin duda difícil. A las personas que estén viendo y que hayan vivido algo así de fuera, es importante que también se atiendan porque se encuentran en un riesgo muy alto. Pero hay que marcarlo. Hay solución, Luis. Hay solución. Que eso es lo más importante, Jorge. Es lo más importante. Y el auditorio, hay solución en todo esto. Es quitarse este velo y esta sensación de depresión, de tristeza, que finalmente solo está creada por nosotros mismos, por nuestra propia percepción, y voltear a ver que hay soluciones, que hay formas de salir de esto, que hay especialistas, que hay organizaciones incluso que se dedican a establecer que esto suceda cada vez menos o si se puede erradicarlo. Porque la vida finalmente es compleja, pero lo interesante de esta vida es vivirla y aprender y crecer y al final del camino, cuando nos toque irnos de forma natural o como nos tengamos que ir, podamos haber aprendido y vivido y terminado este afán de vida de una forma correcta y dejando cosas pues lo más propositivos que se puedan, ¿no? Entre familia. Todas las etapas de la vida hay que vivirlas, hay que gozarlas, hay que saber en ello que mucho es, quizás no todo es miel sobre hojuelas. Así es. Pero es parte de la vida. Y es parte de ese crecimiento. Si no hubiera problemas, si no hubiera conflictos, el ser humano no avanzaría, no crecería. Entonces es parte de amar todos estos conflictos que a veces llevan a las personas o nos llevan a generar pensamientos complicados, abrazarlos y entender que parte del crecimiento y del progreso. Muy cierto. Luis Guillén, programador mental. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Para cerrar, estamos de vuelta.
Muchas gracias, Luis. Ahora acompáñeme a ver este material que preparó nuestro compañero Reinaldo Esquinca. Sin duda, mucho que nos atañe como sociedad. Vamos con él. Para cerrar. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio se celebra anualmente el 10 de septiembre, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y respaldado por la Organización Mundial de la Salud. El evento representa un compromiso global para centrar la atención en la prevención del suicidio. La tasa de mortalidad por suicidio en la región de las Américas ha ido aumentando, mientras que en todas las demás regiones de la OMS ha disminuido, destacando la urgente necesidad de hacer de la prevención del suicidio una prioridad de salud pública. Los suicidios y los intentos de suicidio tienen un efecto dominó que afecta no solo a los individuos, sino también a las familias, las comunidades y las sociedades. Bueno, en la actualidad creo que va más enfocado a los jóvenes y también a los adultos. Desafortunadamente, los jóvenes, por la falta de preparación, de formación, tienden a buscar la salida más fácil. Y de hecho, esta generación mal llamada de cristal hace que los jóvenes sean más vulnerables ante cualquier situación, por ejemplo, por el desempleo, por un regaño, por un maltrato, por una idea, por un pensamiento mal orientado. Entonces, puede ser, por ejemplo, una pérdida en el noviazgo. Y ya en los adultos, pues es más la cuestión laboral, la cuestión económica, deudas, divorcios. Esos son algunos factores que van generando esta mentalidad suicida. La diferencia de sexo en la mortalidad por suicidio es un fenómeno ligado a la cultura, lo que significa que las expectativas culturales sobre el género y el suicidio determinan fuertemente tanto su existencia como su magnitud. Además, la pandemia de COVID-19 ha empeorado la situación al aumentar la prevalencia de enfermedades mentales y alterar los servicios esenciales de salud mental. Otras emergencias humanitarias, incluida la migración agravada por la crisis climática global, también representan una amenaza importante para la salud mental. Bueno, en primer lugar, tienden a aislarse. Hay ansiedad, hay depresión. Ocurre un gran cuadro de tristeza, de angustia, y sobre todo empiezan a pensar una falsa salida. Pero como se aíslan, uno no se da cuenta. Entonces ya es necesaria una entrevista médica, un acompañamiento de sus padres, y esos, si son jóvenes o de un adulto, pues su conducta cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya entró en su mente la idea de muerte. Entonces ahora solamente está planeando cómo hacerlo, qué día hacerlo, hasta ejecutarlo. Normalmente las mujeres son las que piensan más en el suicidio, pero los que se suicidan son los hombres. Son las estadísticas lo que marcan. Y es que pese a los pensamientos suicidas no impliquen que se vaya a consumar el acto, son una importante señal a tener en cuenta. Estos pensamientos pueden surgir en situaciones de gran estrés y dolor emocional, proponiendo terminar con la vida como la única salida viable. Bueno, en primer lugar es encontrar el origen de su problema. ¿Por qué? Porque tienden a ocultar esa idea y evadir. Entonces es terapia tras terapia, acompañamiento familiar, acompañamiento de actividades, terapia ocupacional, lecturas, música, ejercicio, un cambio de vida, cambio de alimentación, el reordenar el cuarto, reordenar la casa, incluso si ese lugar te recuerda porque ahí murió alguien, cambio de lugar. O sea, es una modificación de todas las conductas y de todas las formas posibles para que el paciente salga adelante de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque en este caso el tiempo es muy importante. Muchas veces entre juego y juego, la intención o el pensamiento suicida, de tanto evocarlo, aparece. Entonces, no jugar con este tema. Si en la mente o en el corazón de la persona
aparece la idea, inmediatamente buscar ayuda, los familiares darle un seguimiento, no tomarlo a juego, porque es algo muy delicado que sí es real. Los números han crecido. Se dice que cada 4 o 5 minutos en todo el mundo alguien se quita la vida. Es real. Y sobre todo estamos en Chiapas, en un estado donde hay muchos factores que pueden generar esta situación. Entonces, invitar a todos a que se cuiden, a que busquen ayuda, a que habemos profesionales que estamos dispuestos a ayudar para que se vaya erradicando esta mentalidad suicida, porque hoy es el momento de vivir. El tiempo es un factor muy importante que pasa muy rápido, y si no lo aprovechamos, estamos muriendo en vida también. Para cerrar, Reinaldo Esquinca. Para cerrar. Muchas gracias, Reinaldo. Ahora acompáñeme, vamos a escuchar y a ver una entrevista que tuve con la doctora Ivania García Morales. Acompáñeme. Para cerrar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buena tarde, auditorio. Los saludamos con gusto y en efecto, pues nos encontramos en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y justamente también septiembre se ha caracterizado por ser el mes de la prevención del suicidio. Y para hablarnos y ahondar un poquito más en este tema, se encuentra esta tarde con nosotros la doctora Ivania Berenice García Morales. Ella es psicóloga clínica de la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Doctora, muy buena tarde. Muy buenas tardes, es un gusto estar por acá platicando precisamente en este tema tan importante como es la prevención del suicidio, uno de los fundamentos importantísimos y preocupación del doctor Pepe Cruz, precisamente, ¿verdad?, que se dé esta atención en todas las unidades de primer nivel como de segundo nivel. ¿Cuáles son las principales características que tiene una persona? Existen muchos mitos que dicen que pues la persona que va a suicidarse o que pretende hacer este tipo de daños, de autolesiones, pues es muy depresiva, se autocensura, pero en sí, ¿cuáles son las características? ¿Cómo nosotros como amigos, como familiares, podemos darnos cuenta de que realmente una persona necesita ayuda y para poder prevenir pues este tipo de situaciones? Uh-huh. Excelente pregunta, licenciada. Precisamente, como bien le comentaba, una de las encomiendas importantísimas con las que se ha estado trabajando es para que cuenten con todas esas herramientas, todas estas características y poder identificar a tiempo lo que es el suicidio. Es una de las tareas que hemos tenido a nivel estatal en el Servicio de Salud como precisamente uno de las preocupaciones y ocupaciones del doctor Pepe Cruz, quien nos ha instruido el que nosotros podamos proporcionar estas herramientas, estos elementos al personal de salud y poder atender a ese grito de auxilio de las personas necesitadas ante un suicidio. Una de ellas fundamentales, y es la que nosotros nos dedicamos en todo este proceso de capacitación, es de la guía MHGAP. Es una guía rompiendo brechas en salud mental, una guía a nivel internacional de la Organización Panamericana de la Salud, y nos hemos dado a la tarea, les decía, de proporcionar esta capacitación a todo el personal de salud en el estado, en lo largo y ancho de nuestro estado, para que dentro de esta guía uno de los módulos importantísimos es el suicidio y cómo nosotros podemos orientar, asesorar y acompañar al personal de salud, pero también a los padres de familia, a los adolescentes, para que estén atentos a estas señales que pueda estar denotando su amigo, su amiga, su hermano, su mamá, su papá, su abuelito, porque el suicidio no es exclusivo de una edad, aunque sabemos que el suicidio precisamente se da en la etapa principalmente entre 15 y 29 años, que tiene que ver con todas estas características, precisamente los cambios que se van dando en el adolescente y muchas cuestiones que están alrededor. ¿Qué podemos nosotros observar? Regresando precisamente a lo que usted preguntaba, ¿qué podemos observar o cuáles son estas señales de alarma? El suicidio es multifactorial. No hay una sola causa, ¿sí? No hay una sola causa que me diga es la primordial que lleve a un suicidio. Son muchísimas. Aquí lo que tenemos que ver que hay una pérdida del sentido de vida. Como puede haber un suicidio, y así ha sido notorio en los niños, como también en las personas de la tercera edad, como los jóvenes, como en los adolescentes
en cualquier etapa de la vida, pero como les decía hace un momento, principalmente se ha observado en estas edades de 15 a 29 años con mayor incidencia, según algunas, ahora sí que reportes que se tienen desde las unidades donde mayormente recurren la solicitud de atención ante esta situación. Lo que podemos observar, uno de los aspectos sería, por ejemplo, el adolescente se aísla, no desea platicar, pero a veces se confunde porque también en el adolescente hay ciertos cambios psicológicos, sociales, en esa transformación que está sufriendo en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, podemos nosotros notarlo en su lenguaje tanto corporal, verbal, en lo que dice, cómo lo dice. En ocasiones dicen ellos: ¿cómo te sentirías si yo ya no estuviera? ¿Qué vas a hacer el día que yo no esté? Si yo no estuviera, me gustaría que mi hermano o mi hermana ocupara mi recámara, o que este objeto que es importante para mí lo tuviera él o ella. Esas son algunas de las señales. El suicidio se lo asocia principalmente ante la presencia, hay mayor incidencia de un trastorno mental. Como les decía, la guía de MHGAM precisamente nos enseña el poder hablar y poder platicar con los adolescentes, o poder platicar también y capacitar a los médicos, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, al personal administrativo, todo el equipo multidisciplinario de las unidades, para que ellos puedan tener esas herramientas, identificar, ¿sí? ¿Qué características? Una, que pueda ser por la presencia de un trastorno mental, un desajuste emocional, un duelo no superado, un duelo patológico, una autoestima baja, manejo de las emociones, pero sobre todo esto que hablamos de pérdida del sentido de vida, ¿sí? El no tener un proyecto de vida. Por eso es muy importante trabajar con los jóvenes sobre aspectos de proyecto de vida, estilos de vida saludables, resiliencia, autoestima, manejo de las emociones, para que puedan expresar sus sentimientos, puedan expresar cómo se sienten, cómo están ellos, cómo son estas relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, esas son algunas señales: abandono de escuela, baja de calificaciones, ya no querer realizar el deporte que le gustaba, por ejemplo, dejar de frecuentar a los amigos, o ya no a realizar esas actividades que para él eran importantes en ese momento. Entonces, ahí tocaría pues la tarea, ¿no?, de los padres de familia, de estar al pendiente de las reacciones y de cómo sus hijos se comportan ante determinada situación, y exactamente cómo pues se refieren hacia ellos, la forma en que les platican, porque como mencionaba, es muy probable confundir el tema de ese proceso de la adolescencia con el tema de me quiero suicidar o ya no quiero seguir viviendo. Hace unos días platicaba con una pequeñita que acaba de ingresar a la secundaria y le decía: oye, ¿te gusta la escuela? No, es que no me gusta. ¿Qué no te gusta, la secundaria o la escuela? No, pues las dos cosas, pero en la forma en la que lo dicen es así toda triste, toda depresiva. Entonces hay como que tener cuidado, y nos empieza a comentar que a una de sus compañeritas la cacharon casi pues intentando suicidarse. Entonces, tener cuidado también con quienes se relacionan los menores de edad, y en este proceso también de la adolescencia, mucho hincapié hacia los padres de familia para tener este tipo de cuidado con nuestros hijos. Sí, a veces decimos hay adolescentes difíciles, pero no decimos hay papás difíciles o complicados, en el aspecto de que dices que ya no puedo más. Ya no puedo platicar, no me escucha, no hay manera de entablar una relación efectiva con mi hijo. En ocasiones esa es la parte que ellos refieren como padres de familia. De igual manera, nosotros como Secretaría de Salud, y también uno de los compromisos que establece el doctor Pepe Cruz, es que lleguemos a todas las familias a través del programa de Amor y Límites, ¿sí? Familias Fuertes, Amor y Límites, donde precisamente el objetivo es poder nosotros decirle directamente a los papás, platicar con ellos, capacitarlos a ellos, cómo establecer una comunicación efectiva. Y esto va a prevenir no solamente el suicidio, sino también estas conductas adictivas, porque como le decía un ratito, esta parte del suicidio va de la mano, o sea, por trastornos mentales, por problemas neurológicos, por consumo de sustancias, ¿sí? Que nos marca la guía MHGAM, y que igual en familias fuertes. En familias fuertes nos dice cómo
platicar. Cómo yo le comento, cómo yo platico con mi hijo. Debo de establecer límites, amor y límites. O sea, que mi hijo también se sienta que lo amo, que lo quiero, que lo respeto, pero también que es importante que él sepa que cuál es mi situación como papá y como mamá. ¿Sí? Que también yo necesito que me escuche, así como él requiere que me ser escuchado. Entonces, el poder entablar esa buena comunicación. Y son los primeros pasos que nosotros enseñamos o de alguna manera vamos instruyendo a través de esta capacitación de la guía, el que haya una comunicación efectiva desde el usuario, desde el prestador del servicio de salud hacia el usuario, para poder identificar si hay un riesgo suicida. ¿Sí? ¿Cómo se siente? El que no tengamos temor como padres de familia, el poder preguntarle a mi hijo o a mi hija cuando yo he notado esta ausencia de él, esta rebeldía, esta parte donde él no quiere ni platicar, ni comentar nada. Incluso si yo he identificado que se está lastimando, el denominado cutting, si se está lastimando incluso en los brazos, en las piernas, o sea, decirle, hijo, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Has pensado alguna vez en la muerte? O sea, no tengamos temor de preguntar, ¿verdad? A veces hay estos estigmas, ese tabú, no, si pregunto le estoy dando ideas. No, hay que preguntarle directamente para pedir apoyo, pedir ese auxilio a los servicios de salud. Doctora, pues un último mensaje para todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos, pues para prevenir y darle importancia a este tema del suicidio en el marco de esta celebración y todo el mes también que pues es para prevenir el suicidio. Sí, efectivamente estamos en el marco de la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Sin embargo, eso no significa, se hace énfasis en este mes, ¿verdad? Pero no significa que los servicios no estén de manera permanente. Como le comentaba al principio, es una de las instrucciones del doctor Pepe Cruz de que en todos los servicios de salud, en todas las unidades de primer nivel, de segundo nivel, el área de psicología, y si no hay psicólogo, el área médica, enfermería, pueda brindar esa atención a quien necesite. Que sepan que no están solos, que están los servicios de salud, el más cercano a su domicilio, pueden acercarse y pedir ese apoyo. ¿Sí? Algún riesgo que estén observando, alguna conducta, lo que estén observando con sus hijos, no duden, acérquense, porque esos minutos, esos segundos pueden salvar una vida. Entonces es muy importante escuchar. Si mi hijo me dice, mamá, quiero hablar contigo, he tenido este problema, siento que me quiero morir, deténganse. A veces no pensemos que es solamente un chantaje. No, las palabras pueden estarnos diciendo muchísimo. 1, 2, 3 palabras que nos digan hablar de muerte. Hay que atender, hay que cuidar, hay que escuchar y sobre todo acudir a los servicios de salud donde están los especialistas, donde está todo el personal con todas estas herramientas que pueda hacerle el acompañamiento para que pueda usted salvar la vida de su hijo o su misma vida, porque a veces también nosotros como adultos sentimos que ya no podemos más, ¿sí? Pues ahí está, estar pendiente de esos pequeños focos rojos que cualquier persona a cualquier edad puede encender y prevenir este tema del suicidio. Le agradecemos mucho, doctora Ivania Berenice García Morales, psicóloga clínica de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, quien pues nos platicó un poquito más acerca de esta conmemoración. Regresamos contigo, Jorge. Muy buena tarde. Para cerrar, estamos de vuelta. Estamos por llegar al final de nuestro programa. Sin duda, el agradecimiento a nuestros invitados por su aportación, su experiencia, sobre todo en esto que a la sociedad es importante saberse, nuestra salud mental. Muchas gracias también a todo nuestro equipo de producción y postproducción, encabezados por el licenciado Miguel Ángel Ocio. Pero más aún, el agradecimiento a usted, que nos acompaña cada viernes 6:30 de la tarde. Soy Jorge Simán. Aquí termina nuestro programa y comienza el fin de semana. Sonría. Todo va a estar muy bien. Gracias. Hasta pronto. Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.